Frente a un panorama económico muy complicado, muy versátil, te diría, porque claro, pasamos de un punto de tranquilidad, vuelve a subir el riesgo país, vuelven a caer los bonos. Fíjate vos que en las informaciones que tenemos, por lo menos hasta este momento, eh, están cayendo algunas acciones. Los bonos están con un 3% de caída hoy, después de lo que fue esa euforia por el anuncio de Estados Unidos, que por lo menos hasta aquí es un anuncio de ayuda a la Argentina. Y toda, digamos, esta suerte de inestabilidad, esta suerte de incertidumbre, que tendrá que ver seguramente un poco con el tema electoral, o hay otras cosas detrás de toda esta inestabilidad. Por eso queríamos hablar en la mañana de hoy con el licenciado José Simonella, es economista y presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, para analizar todo lo que está pasando con esto, la intervención del Tesoro en el tema del dólar, la acumulación de reservas, etcétera, etcétera. Bueno, y esta volatilidad cambiaria que vuelve, digamos, a la escena política de la Argentina. Así que, José, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Juan Manuel, un gusto. Lo mismo, lo mismo. Muchas gracias por atendernos. Bueno, Por favor. ¿qué es esta volatilidad y esta inestabilidad de los mercados fundamentalmente después de los anuncios de la ayuda desde los Estados Unidos? Bueno, como planteas vos, esta crisis cambiaria, que comienza como una crisis cambiaria, hoy con un fuerte impacto en la economía, tiene como origen un tema político, ¿no? Es decir, sabemos que siempre hay interrelación entre la economía y la política, pero en este caso particular, a veces la economía impacta en la política, para bien o para mal, y a veces la política impacta en la economía, para bien o para mal. Bueno, ahora, digo, esto nace como una crisis política, un gobierno que empieza a perder consenso legislativo, donde tiene, digamos, una serie de derrotas, una elección en la provincia de Buenos Aires con que el propio gobierno habían decidido nacionalizar, cuando en realidad era un gobierno, digamos, una elección provincial, la nacionalizó y tuvo una derrota muy relevante, una derrota en otras provincias como la de Corrientes, digamos, también, donde su candidato quedó cuarto, y esto hace presumir a muchos inversores, a muchos ahorristas, que en la próxima elección el gobierno no solo no va a lograr las mayorías necesarias, que no la iba a lograr de todos modos, pero tampoco va a lograr un apoyo tan contundente como el que se podía pensar hace 2 o 3 meses, y eso le va a dificultar llevar adelante las reformas que necesita Argentina para ganar en competitividad, y que reformas que además están comprometidas en el acuerdo con el fondo. Es más, vos decías recién el anuncio de apoyo de los Estados Unidos, y el anuncio de los apoyos de los Estados Unidos también está condicionado a que el resultado de las elecciones sea un resultado bueno para el gobierno, y a su vez le pidió al gobierno que tenga la capacidad de negociar políticamente para lograr los consensos que hacen falta para gobernar en un gobierno que no tiene mayoría. Así que yo te diría que la situación no es fácil para el gobierno, es por ende bastante complejo, y por eso el anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, que fue muy relevante como driver para los mercados la semana pasada, al no haberse concretado, y por otro lado, haber el gobierno tomado algunas medidas vinculadas a la crisis cambiaria, como la de retención cero, que no terminó beneficiando al sector agropecuario, sino a algunas cerealeras, como la de ponerle de nuevo un cepo a los titulares de bancos, de Ali y sus familiares, como el hecho de reclamarle a las billeteras el cumplimiento de una norma que hasta ahora no lo reclamaba, y es que no pueden vender dólares, hace pensar que el gobierno está muy preocupado con el tema reserva. Entonces, una preocupación que hace 2 o 3 meses algunos analistas marcábamos y decíamos,
no estás comprando reservas, hoy claramente es una luz de alarma que se les prende en el tablero, como diciendo, no estás comprando reservas, te va a ser difícil cumplir con los compromisos, salvo que el Tesoro de los Estados Unidos concrete ese anuncio que hizo, y para eso ha puesto algunas condiciones que hay que ver si se cumplen. Uh-huh. Que además de las condiciones económicas o financieras que le imponen los Estados Unidos, hay una suerte de cláusula que estimo que no estará escrita, pero hay una suerte de cláusula donde le pide arreglar el tema político. Fundamentalmente le quiero hacer una consulta de esto, por eso le planteo este tema, porque le pide mejorar la relación con la oposición, mejorar el diálogo político, etcétera, etcétera. Raro, digamos, en una suerte de negociación económica o financiera que se exige este tipo de cosas. Es decir, ahí están viendo un problema, indudablemente, desde los Estados Unidos. Sin lugar a dudas, esa es la mayor debilidad que hoy tiene el gobierno, digo, la incapacidad para generar consensos. Juan Manuel, todos sabemos que la política es generar consenso, salvo que tengas mayoría en ambas cámaras, como tuvo algún gobierno no hace mucho, que le permitía llevar su plan independientemente de qué opinaba la oposición. Bueno, este no es el caso. Y para colmo, tenés un gobierno donde no solamente no está dispuesto a negociar, sino que creo yo que a partir del triunfo que tuvo en la ciudad de Buenos Aires, en las elecciones, se subió al caballo de que, bueno, ahora las condiciones las impongo yo porque vengo como ganador, y no le fue bien en Corrientes, y bueno, le fue horrible en la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, comenzó a tener revés en el Congreso, como te decía al comienzo, que no es un tema menor. Entonces, claramente Estados Unidos lo que te dice es, che, tenés que hacer política, esto no es solamente bajar la inflación. La inflación es un gran logro, sí, es un gran logro, pero ¿sabes qué? La mala noticia es que las necesidades en economía son infinitas. Entonces vos empezaste a lograr un triunfo sobre la inflación, porque digo empezaste porque todavía tenemos una inflación alta, si bien comparada con la de diciembre del 23 ha bajado de manera realmente muy relevante, pero todavía sigue siendo alta para lo que es la inflación en la región y en el mundo, te diría. Pero bueno, pero la gente automáticamente que comienza a estar satisfecha con la baja de la inflación, le aparecen otras demandas, y la demanda empieza a ser el consumo, la mejora del salario real, el nivel de actividad que afecta a muchísimas pymes, la caída del consumo, como te decía recién, que impacta el comercio, y si vos te fijas, los sectores que no lograron recuperar, porque hubo una recuperación en meses anteriores, no ahora, pero te diría hasta junio, una recuperación muy heterogénea, pero donde los sectores que son altamente demandantes de mano de obra, como es la industria, la construcción y el comercio, eran los sectores que aún estaban más golpeados. Entonces, hay una serie de demandas de la sociedad que hoy se plasman por sobre el manejo, el control de la inflación. Así que yo te diría que el desafío que tiene el gobierno es muy grande, un desafío político. Yo a veces lo veo al gobierno o al presidente como en un auto chocador, ¿viste? Que choca con todo, choca con su interna, con los que lo apoyaron, con los que de la oposición, con los de los periodistas, con los economistas, la verdad que es muy difícil así construir los consensos que hacen falta para generar reformas profundas que Argentina necesita. Claro, porque además hay esta descripción, digamos, de una suerte de línea, de un autito chocador, choca con sectores que se suponen los iban a acompañar en las elecciones. Entonces, lo hace enojar al campo con esto de la retención cero, que le da este beneficio de $1.500 millones en principio a las cerealeras. El campo queda resentido con el gobierno. Eso por un lado. Los bancos y las billeteras virtuales ahora, y una serie de errores, más la interna, aparece más corrupción con el tema de Esper y sus vinculaciones con sectores del narcotráfico en estas últimas horas, son como digamos, condimentos muy fuertes a menos de 30 días de las elecciones. Y la pregunta que quería hacer es que creo yo, por lo menos, que ha intentado el gobierno como única salida a la necesidad política intentar instalar el relato del riesgo Cuca, digamos como que todo está pasando por el riesgo Cuca.
y no sé si esto finalmente lo compró la sociedad, si lo pudieron imponer o no, es lo que quería preguntar. Bueno, sin lugar a dudas, en la provincia de Buenos Aires, que es el 40% del electorado, no le dio resultado ese discurso, ¿no? Uh-huh. O sea, el 40% del electorado, y te diría lugares donde en otro momento el PRO, por ejemplo, que es un aliado que debiera haber sumado a su fila en lugar de haberlo sometido, podría haber hecho un mejor papel, terminó siendo derrotado, y la provincia de Buenos Aires no se tiñó de lila como aspiraba el presidente. Entonces me parece que hay muchísimos errores no forzados del lado del gobierno. Vos recién marcabas muy bien el tema de las retenciones, ¿no? Una medida que anunciaste en beneficio del campo, que se la terminaron beneficiando 5 cerealeras, y una medida que tuvo un costo fiscal que hubiera permitido, por ejemplo, solucionar el problema del Garrahan sin el costo político que tuvo, haber solucionado el tema de los gobernadores sin que te abran una avenida del medio, porque esa, la mayoría de esos gobernadores te habían apoyado en algunas reformas al comienzo del gobierno. Así que me parece que hay un déficit político muy importante sumado a una serie de errores no forzados que lo llevan el gobierno hoy a una situación que cuenta los días para ver cómo hace para llegar a la elección sin una crisis cambiaria, ¿no? Cuando en realidad el gobierno hizo todo el esfuerzo para llegar a las elecciones desde hace ya varios meses con un tipo de cambio tranquilo y con la inflación tranquilo, y para eso ancló el tipo de cambio, para eso no compró reservas, para eso, bueno, todas esas decisiones que tomó en su momento para llegar a la elección con tipo de cambio tranquilo e inflación a la baja, terminaron generándole, por un desarreglo político, digamos, una situación compleja, digamos, desde el punto de vista de lo que intentaba proteger, ¿no? Hoy llega el gobierno con una preocupación en el tipo de cambio tremendo para saber no solamente a qué valor va a estar, sino si el régimen de bandas se va a mantener después de las elecciones. Claro, porque además está de esta situación de riesgo, de inestabilidad, en medio de un clima electoral, está sin poder articular mensajes, porque me parece que el gobierno está sin poder encontrar un mensaje para los mercados, porque me parece que de a ratos le manda mensajes a los mercados, pero que intenta que la sociedad entienda esos mensajes, o manda mensajes a la sociedad que el mercado, digamos, prende luces rojas y se pone en alerta. No sé si no están pudiendo compatibilizar un mensaje que tranquilice a los mercados y que de última, por lo menos, genere algún tipo de expectativa en la población. Sí, yo creo que para los mercados los mensajes no alcanzan. Date cuenta que el mercado del país más poderoso del mundo duró solamente 3 días. Sí, claro. Digamos, el relato para tranquilizar los mercados no alcanza. Fíjate que han manifestado, se conoció una noticia ayer de que el presidente viaja y es recibido por el presidente de los Estados Unidos el 14, y esa información que hubiera sido muy relevante en otro momento no logran llevar tranquilidad a los mercados. Así que yo te diría que los mercados hoy, si no hay cuestiones concretas, difícilmente los puedas tranquilizar con relato, ¿no? Y la gente probablemente, cuando en Argentina la incertidumbre aumenta, demanda dólares, y hoy la demanda de dólares es un problema para el gobierno, ¿no? Más allá de que trató de comprar en bloque todo lo que pudo antes de las elecciones, digamos, con la medida de las retenciones, probablemente no le alcance esa compra de bloque para sostener el tipo de cambio antes de antes que empiece el proceso electoral, ¿no? Bueno, y no sostener el tipo de cambio generalmente está asociado, no sé si va a ocurrir en este caso, si esto lo va a convalidar la gente o no, pero está asociado al aumento de precios que el gobierno teme por el tema del salto de la inflación. De paso pregunto, ¿qué va a pasar con la inflación de este mes que terminó ayer, el mes de septiembre, y cómo, digamos, está este equilibrio tan finito del aumento del dólar y el aumento de los precios, o que los precios no aumenten a pesar de que aumenta el dólar?
A ver, los precios no aumentan como las expectativas harían que aumente en otro contexto por la caída del nivel de consumo y por el nivel de la tasa de interés. Porque hay muchos comercios que en lugar de endeudarse prefieren malvender a tener que tomar un préstamo para poder financiar sus compromisos con los salariales, fiscales, digamos, de servicios y demás. Así que yo te diría que mientras se mantenga esta situación de caída del consumo, la inflación va a reaccionar en menor medida de la que reaccionaría si el consumo fuera un consumo en épocas normales de Argentina. Pero en algún momento la inflación se va a tener que recuperar porque los comercios y las empresas están perdiendo muchísimo margen, ¿no? Y no le va a hacer falta, y porque incluso también comienza una presión de paritaria para mejorar el salario real de la gente. Entonces, digo, la verdad es que esta inflación amesetada en torno del 2% no parece sostenible en un contexto de altísima volatilidad como este y de altísima tasa de interés. Bueno, y en un contexto político como el que planteaba hace un rato José, de que las elecciones no van a tener los números que por lo menos se presagiaban hace 30 días atrás, con un triunfo de La Libertad Avanza, que tampoco le iba, digamos, a posibilitar mejorar enormemente el número en el Congreso, pero bueno, ahora los pronósticos son peores. ¿Qué se puede presuponer que pase después del 26 de octubre? Después de las elecciones, si el resultado fuera esto que se está por lo menos avisorando ahora. Bueno, ahora, por lo que dicen las encuestas, se avisora una paridad cuando antes era un triunfo claro de La Libertad Avanza. El escenario va a estar, obviamente, el escenario económico el día después va a estar impactado por ese resultado. Si el resultado es paridad, es una situación. Si el resultado es de triunfo, otra, y si el resultado es de una derrota, completamente distinta. Y depende también después cómo plantea el gobierno el día después. ¿Plantea un service al programa desde el tipo de cambio o plantea un service al programa económico en general y al gobierno, ¿no? ¿Va a haber cambio de funcionario, no va a haber cambio de funcionario? Bueno, todo eso obviamente va a pesar en las expectativas, porque lo que está jugando ahora no son los fundamentos de la economía. Ya el hecho de tener superávit, de tener inflación, digamos, contenida, no alcanza para cubrir las expectativas de las reformas, como te decía al comienzo, que hace falta en Argentina para darle competitividad. No alcanza para mantener el sistema de bandas, porque le está costando al gobierno muchísimas reservas, y reservas más allá de que Estados Unidos vaya a apoyar o no, y porque hay que ver cómo es el apoyo de Estados Unidos, porque una de las condiciones que le puso es que gane las elecciones. Eso no sabemos si es solo un relato para digamos, tratar de modificar las preferencias de los votantes de Trump, o es una realidad y Trump, en caso de que no haya un triunfo, no va a apoyar. Entonces, bueno, si eso fuera así, claramente el escenario es completamente diferente. Así el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos te apoya independientemente del resultado, ¿no? Y ese apoyo se concreta en la firma del swap cuando vaya ahora el 14 el presidente, se concreta con la compra de bonos en el mercado secundario de los Estados Unidos. Hay que ver si ese anuncio se concreta, porque tampoco la tiene fácil Estados Unidos con una serie de rigidez. Bueno, vamos a ver qué sucede y seguramente estaremos charlando nuevamente en poco tiempo. Así que, José, enormemente agradecido de tener este panorama, ¿eh? Por favor, un gusto hablar con ustedes. Saludos para vos, para todos tus oyentes y para todo el equipo que siempre te acompaña. Lo mismo, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. 11 de la mañana, 5 minutos.